Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas. Te lo pierdas. Miro hacia las montañas, mi ayuda de ellas no vendrá. Miro al Creador del cielo y de la tierra, Él me cuidará, cerca está. Mi ayuda, mi fuerza, vienen de Dios. Él es mi guardián, mi protector. No me dejará, Él no dormirá. En su mano estoy, en su mano estoy. No me dejará, Él no dormirá. En su mano estoy, en su mano estoy. Me descubres, Dios, con tu amor. Vives en mi corazón. A mi lado estás, nunca me soltarás. Tú siempre me guardarás. Mi ayuda, mi fuerza, vienen de Dios. Él es mi guardián, mi protector. No me dejará, Él no dormirá. En su mano estoy, en su mano estoy. No me dejará, Él no dormirá. En su mano estoy, en su mano estoy. Y Él es mi ancla. Eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla, a salvo estoy en ti. Bajo tus alas me cubrirás. En tempestad me guardarás. Eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla,
estoy en ti. Bajo tus alas me cubrirás, en tempestad me guardarás. Eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla, a salvo estoy en ti. Bajo tus alas me cubrirás, en tempestad me guardarás. Eres mi ancla y mi verdad. Cuando la tierra tiembla, a salvo estoy en ti. Bajo tus alas me cubrirás, en tempestad me guardarás. Buenos días a todos los que en este momento se conectan con nosotros. Sean bienvenidos. Iglesia que en este momento nos está viendo, bienvenidos. Vamos a ir allí a 2 Timoteo 3, 16 al 17. En el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Espíritu Santo vamos a leer su palabra. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Yo le invito a que cierre sus ojos un momento y le vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que nos va a permitir escudriñar su palabra. Padre, te damos gracias, Dios, por este día tan hermoso que tú nos regalas. Padre, hoy queremos acercarnos a ti para estudiar tu palabra, Señor, y te pedimos que en esta hora tú nos la puedas enseñar y podamos aprender de ti. Espíritu Santo, esté en medio de nosotros, enseñándonos en esta hora la palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, qué bendición poder nosotros estudiar la palabra. En esta mañana vamos a estar haciendo una diferencia. Y encontramos acá en 2 Timoteo 3, 16, 17 que el apóstol Pablo quería que Timoteo hiciera la diferencia como maestro de la palabra allí probablemente en Efeso. Y entonces encontramos que cuando Pablo escribe, estaba en la prisión en Roma. Escribe la segunda carta, ya que en la primera el apóstol Pablo se dedicó a preparar a Timoteo para que fuera un buen discípulo. En la segunda carta encontramos que Timoteo estaba allí y en Efeso, y Pablo acude a Timoteo y le escribe cuando probablemente estaba allí, y agradece a su abuela Loida y a su madre Eunice. Ellas sumergieron a Timoteo en las Escrituras y le infundieron fe en Jesús, el Mesías. El deseo de Pablo cuando escribe esta carta era que el Timoteo debía desarrollar o formar líderes fieles a las Escrituras para para enfrentar a los maestros corruptos y evitar pleitos sin sentido de los falsos maestros. El deseo de Pablo era que Timoteo profundizara mucho las Escrituras, ya que cuando Pablo se da cuenta, la iglesia de los Efesos era perjudicada por muchos falsos maestros. Aquellos falsos maestros desacreditan, hablan de las personas, mas no de Jesús. Están allí infundiendo otro tipo de enseñanzas y colocando cargas en el pueblo que el pueblo ni siquiera puede llevar, ni siquiera ellos. Cuando Jesús confronta a los falsos maestros, les dice que ellos ponían cargas en el pueblo que ni siquiera ellos podían llevar. Y así ocurre en estos tiempos. Muchos se dedican a criticar, a señalar, a cuestionar, pero se desenfocan de lo que Jesús quiere que nosotros hagamos, y es enseñar la palabra de Dios. El apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo que no se desenfocara de las Escrituras y no se distrajera, y que él debía hacer la diferencia en ese lugar y formar esos líderes que hicieran la diferencia y se dedicaran a hablar de Jesús.
¿Qué es lo que hacen las Escrituras? Tienen la capacidad de darnos la sabiduría y conducen a la fe, a la salvación en Jesús, el Mesías. Eso hacen las Escrituras, nos enseñan. El punto de las Escrituras es contar las historias que nos llevan a Jesús. Y esta sabiduría que sale de ella es para todo el mundo. Y el apóstol Pablo quería enfocar en ello a Timoteo y los falsos maestros quieren venir a desenfocar a Timoteo, a distraerlo de lo importante. Y igual en estos tiempos se levantan esos falsos maestros que quieren distraer nuestra vida de lo importante, y es buscar a Jesús, fortalecer nuestra fe, creer en Él, permanecer en Él y caminar con Él. Entonces encontramos hoy que las Escrituras tienen naturaleza, una naturaleza. Fue inspirada por Dios. El texto nos está diciendo aquí, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda, absolutamente toda. La palabra está inspirada por Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, fue inspirada por Dios, fue vivificada por Dios. Y encontramos que Dios guió a 40 autores para que la escribieran, y ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios para escribir, para contar. Si nosotros vemos acá en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, encontramos que dice allí: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces encontramos que Dios desde hace mucho tiempo, sí, y en muchas ocasiones y de muchas maneras ha querido darnos a entender quién es Él y quién es su Hijo. Y cuando Jesús vino nos dejó claro a qué vino y lo que Él hizo. Y dice entonces que Él fue quien hizo todo el universo, y todo lo que usted y yo podemos ver todos los días, lo que existe, lo hizo por su palabra, todo lo creó por su palabra. En segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20 al 21 dice: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, está diciendo aquí Pedro, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humano, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces encontramos que todo lo que usted y yo encontramos en las Escrituras fue inspirado por Dios. Dios dio esa sabiduría a estos hombres para escribir y para que Dios se diera a conocer a nosotros a través de ella. Entonces, las Escrituras tienen un propósito. Pablo le está diciendo a Timoteo, aparte de tener una naturaleza, tiene un propósito. Y nos lo está diciendo acá en el versículo 16, y dice que ella es útil para enseñar, ¿sí? La palabra es útil para enseñarnos, para decirnos cosas que nosotros no conocemos, ¿sí? Allí en la palabra encontramos muchas cosas que nosotros no conocemos. Proverbios 6:23, yo le invito a que vayamos allí a su palabra, y encontramos que los Proverbios es un libro que trae mucha sabiduría, mucha dirección a nuestras vidas, mucho consejo. Y dice: porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz, y camino de vida son las reprensiones que te instruyen. Entonces encontramos aquí que nos está diciendo que el mandamiento, los consejos, las instrucciones son una lámpara. ¿Y una lámpara es para qué? Para darnos luz. Dice que la enseñanza es una luz para nosotros, para que nosotros no caminemos allí en tinieblas, para que no erremos en muchas cosas. Y dice que es camino, y que el camino de vida son las reprensiones que instruyen. Entonces encontramos que esa palabra es un camino que
Dios nos está mostrando y su palabra nos está instruyendo todo el tiempo. Encontramos también en el Salmo 119 y vemos allí que cuando está hablando el salmista, está diciendo que esa palabra es una lámpara para nosotros. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra quiere ser esa lámpara que está ¿qué? Alumbrando por dónde debemos ir, a dónde debemos caminar, por dónde nosotros debemos transitar todos los días, qué cosas debemos hacer. Entonces encontramos acá que Pablo le está diciendo a Timoteo, ella es útil para enseñarnos. Entonces era necesario y es necesario hoy que tanto como iglesia, como tú que nos estás viendo, escudriñes las escrituras y vivas a través de ella, porque la palabra nos está hablando es de Jesús, el Hijo de Dios, y nuestra fe debe estar puesta en ese Salvador, en ese Mesías. Y esto era lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, enfoca a la iglesia en ello, y nosotros debemos ser enfocados en este tiempo también a no perder nuestra fe. Sí, los falsos maestros son aquellos que tienen mucha facilidad de expresión, tienen mucho carisma, pero recordemos que eso no es el todo, sino que nosotros no perdamos la fe en Jesús, nosotros no perdamos la mirada del Señor. Y Timoteo tenía ese gran desafío allí de enseñar. También encontramos en Isaías 53:13, todos sus hijos serán enseñados por el Señor. Cuando nosotros invitamos a Jesús a vivir en nuestra vida y reconocemos la obra que Él hizo en la cruz por nosotros, venimos a ser hijos y coherederos con Cristo también. Y dice entonces esta palabra en Isaías que ahora que somos sus hijos seremos enseñados por el Señor y grande será el bienestar de tus hijos. Entonces grande será nuestro bienestar cuando nosotros permitimos que el Señor nos enseñe. Grande será su bienestar, el bienestar de su casa y de toda su familia. También encontramos que la palabra me redarguye, dice, o me reprende. Delante de mi rostro, la palabra está todos los días allí, delante de mi rostro, y me dice qué creo, pero también cómo vivo. Salmo 50:21, encontramos allí que está hablando la palabra, que el salmista nos quiere decir a nosotros qué tan importante es nosotros dejar que esa palabra nos examine todos los días y nosotros podamos, ¿sí? Que ella nos haga caer en cuenta. Y encontramos acá en el Salmo 50, versículo 21, vaya allí por favor, y dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entonces, el salmista nos hace ver a nosotros que las cosas que nosotros muchas veces hacemos que no están bien, dice que Dios nos las hará poner al frente de nuestros ojos, que las podamos ver, que podamos ver la manera en que nos estamos comportando, que estamos viviendo. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta que la palabra está ahí para corregirme, para enseñarme. Entonces encontramos al salmista reconociendo que Dios la pone siempre delante de nuestros ojos para podernos ver tal como somos. Es el deseo de Dios, que tú te veas tal como eres hoy. ¿Cómo eres? ¿Qué persona estás siendo hoy? Nosotros también encontramos aquí que la palabra tiene también ese poder para corregirnos, ¿sí? Después de que nos hace ver quiénes somos, cómo estamos actuando, cómo nos estamos comportando,
afectando, entonces nos lleva a corregirnos, nos hace caer en cuenta. Segunda de Corintios 2:13 dice: de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Y es importante, detengámonos un momento, ahí dice que no es con sabiduría humana, no es con la palabrería de los hombres, sino que nosotros tenemos que ir a la palabra. Y dice aquí, sino con las enseñadas por el Espíritu, cambiando pensamientos espirituales y con palabras que espirituales. Dios quiere que su palabra venga y corrija nuestros pensamientos, la manera en que nosotros muchas veces pensamos, porque vienen situaciones adversas, un dolor y ya pensamos que nos vamos a morir, que ya no vamos a poder seguir adelante. Entonces Dios quiere que nosotros cambiemos esos pensamientos y por palabras espirituales, que nosotros estemos hablando cosas buenas con nuestra boca, estemos allí declarando también su palabra, porque nosotros debemos estar declarando cuán poderoso es Dios en medio de nuestra vida y que Jesús tiene el poder para ayudarnos cada día. Encontramos que entonces ella nos corrige, ¿sí? Y ese corregir es que expone mi manera desordenada de pensar y comportarme. Entonces, esto es lo que estamos leyendo aquí en 2 de Corintios. La palabra expone esa manera de pensar mía y de comportarme. Y cuando la palabra me hace caer en cuenta de lo que estoy pensando, es importante nosotros llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y ya que empiecen nuestras acciones a ser ¿qué? Diferentes. Entonces encontramos que está diciendo que la palabra tiene el propósito de mostrarme cómo vivir. Ella nos prepara para hacer bien y nos está entrenando todo el tiempo. Ella te está preparando para que seas una persona de bien, un joven de bien, un padre de bien, una madre de bien, un padre que trabaja honradamente y se esfuerza todos los días para llevar el sustento a la casa de manera honesta, una madre que es esforzada y fiel a su hogar, ama a su esposo y ama a sus hijos, y así nos está enseñando. En Proverbios encontramos esa mujer sabia, encontramos ese consejo para los jóvenes, encontramos ese consejo que está dando allí al varón también, encontramos que nos invita a buscar la sabiduría de Dios. ¿Y cuál es la sabiduría de Dios? La palabra, que nosotros la escudriñemos todos los días. Ella nos prepara para hacer el bien a los demás y nos está entrenando todo el tiempo y nos está corrigiendo para hacer la diferencia, porque Dios quiere que usted y yo hagamos la diferencia. Entonces podemos encontrar que Pablo quería que Timoteo se enfocara, como veníamos hablando al principio. El deseo del corazón de Pablo era que Timoteo preparara hombres allí, líderes, mujeres, que enseñaran la palabra en la iglesia y que no se dejaran distraer por todo aquello que aquellos falsos maestros estaban enseñando allí y estaban distorsionando la palabra y colocando cargas, como veníamos hablando al principio. Hoy nosotros necesitamos también hacer la diferencia, enfocarnos en lo que verdaderamente usted y yo nos debemos enfocar, en buscar a Jesús, en no perder nuestra fe en el Señor, en caminar con Él para que el día que Él venga nos encuentre enteramente preparados para toda buena obra, que el día que Él venga usted y yo estemos haciendo buenas cosas, estemos viviendo bien y estemos obedeciendo ¿qué? La palabra. Ese es el deseo del corazón de Dios para nosotros. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, porque así como fue de bendición para Timoteo, hoy lo es para nosotros también. Y yo le invito a que incline su rostro y oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Reconocemos, Dios, que tu presencia está en medio de nosotros, Señor. Gracias, Dios, por hacernos caer en cuenta, como hiciste caer en cuenta a Timoteo. Probablemente él se estaba distrayendo allí ante aquellos hombres, estaba perdiendo el enfoque, pero ayúdanos, Dios, a centrarnos en este momento de nuestras vidas, a buscar a Jesús, a agradecerle lo que Él es en nuestras vidas y lo que hizo por nosotros, Señor.
No buscamos a ningún hombre ni agradar a los hombres, sino buscamos tu presencia y agradarte a ti, Señor. Ayúdanos, Dios, que en el lugar que tú nos has puesto, Señor, demos el fruto que tú necesitas que nosotros demos para que nosotros podamos, bendito Dios, marcar la diferencia en nuestro hogar, con nuestra familia. Bendito Dios, ayúdanos a centrarnos, a no distraernos por tantas cosas que quieren venir, a desenfocar nuestra fe, a desenfocarnos del camino que tú quieres que llevemos todos los días, Señor, y que tu palabra cada día me enseñe, que tu palabra sea la luz que mi vida necesita cada día, Señor, que tu palabra, Señor, me corrija, que tu palabra me redarguya, que tu palabra, Señor, cada día me capacite y me entrene para ser un buen hijo tuyo, que haga el bien, Padre, que se aparte de lo malo y camine contigo todos los días agradándote, Padre, para que el día que tú vengas, Jesús, yo esté preparada o preparado para partir contigo a una eternidad, Señor. Yo te agradezco, Dios, este momento que tú me permites el mirar tu palabra y enfocarme nuevamente en lo que es importante para mi vida, mi salvación, y seguir predicando de ti, Jesús. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, iglesia, y todos ustedes que nos están viendo, Dios los bendiga. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apagan. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Y en tu mesa me dice un lugar,
Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.